Esta es la nueva moneda de Colima, pero ¿sabes algo? En su simbología hay significados que no te esperas y que realmente me han sorprendido. Hoy te voy a contar todos sus secretos y verás por qué es muy especial. ¿Sabías que los perritos que aparecen y que a algunos les llaman bailarines en realidad no están bailando? Desde el año pasado habíamos tenido noticias de que en algún momento llegaría una nueva moneda referente a Colima, pero fue hasta el pasado viernes 19 de julio del 2024 que oficialmente se anunció su puesta en circulación y ya para el lunes estaba disponible. Esta moneda de 20 pesos, además de engrosar las filas de la familia C1 de monedas mexicanas, tiene como objetivo conmemorar los 500 años de la fundación de la primera villa de Colima. En la historia tenemos registradas varias fundaciones de villas, conquistas y asentamientos por parte de los españoles invasores. Inicialmente, la Villa Rica de la Veracruz el Viernes Santo de 1519. Después de esta, se sucedieron a lo largo del tiempo algunas otras, como la de Segura de la Frontera, luego vino la toma de Tenochtitlan, Santa María de Zacatula, Villa del Espíritu Santo, Medellín, Pánuco y el 25 de julio de 1823 la primera fundación de la villa de Colima, y es por eso que en 2023 se conmemoran justo los 500 años de estos hechos. Lo que hoy conocemos como el estado mexicano de Colima se ubica geográficamente en el poniente del país, al lado de las costas del Océano Pacífico, y los mitos y tradiciones nos cuentan que en estas tierras existió un gran guerrero, un caudillo. Incluso algunas tradiciones relatan que era un gran personaje conocido como el rey Colimán, Tlatoani Colimot o Tzomé, señor de Colimán, quien defendió a su pueblo en contra de varias invasiones de los purépechas en la Guerra del Salitre y opuso una gran resistencia cuando llegaron los españoles a invadir estas tierras. Sin embargo, aunque derrotó a los españoles en 2 ocasiones, la superioridad numérica de los contingentes indígenas aliados que llegaron con los españoles y la superioridad tecnológica de las armas que traían los pocos europeos, al final dio como resultado que estas tierras cayeran en manos de los españoles. Este personaje, el rey Colimán, de quien nos cuentan las tradiciones, es quien aparece como motivo principal de esta moneda. Y no es para menos, ya que demostró un gran valor, bravura y sagacidad en la defensa ante los invasores. Y hoy los colimenses están muy orgullosos tanto de este personaje como de todas sus tradiciones. Existen incluso estatuas de este personaje en Colima y que hoy se pueden visitar, y por eso tenemos como figura principal de esta moneda a ese personaje grabado de forma magistral con su atavío de guerrero, mostrando su bravura y ferocidad. La cultura comala es la primera y más antigua cultura prehispánica de la que se tiene referencia en el occidente de lo que hoy es México, y de ahí mucha sabiduría y tradiciones han sido preservadas y heredadas hasta nuestros días. Uno de los símbolos más importantes y reconocidos son los llamados perritos colimotes. Estos tienen como origen una raza de perritos hoy por desgracia ya extinta llamados tlalchichis, o también conocidos como perro de piso o perro de tierra, que eran unos perritos pequeños, a veces gorditos y de patitas cortas. Generalmente eran representados en figuras de barro y cerámica y se han encontrado en sitios importantes de la región, sobre todo en las famosas tumbas de Tiro, características de esta zona. A veces han sido localizados en la entrada, como si estuvieran custodiando las tumbas abovedadas luego de descender por el Tiro. Se han encontrado distintas variedades, ya sea en solitario o en conjunto, y justo unas de las figuras más reconocidas y sobre todo muy queridas por los colimenses es la que representa a un par de estos perritos y que erróneamente algunos conocen como los perritos bailarines, porque pareciera
pareciera que están parados y bailando. Esto es incorrecto, ya que si uno se fija con detenimiento, uno de estos perritos presenta varias líneas en todo el cuerpo, las cuales representan las arrugas en un perrito ya de muy avanzada edad, el cual tiene el hocico en la oreja del otro perrito, el cual, al no tener arrugas, representa un perrito joven. Y aquí ocurre la magia, porque simboliza la transmisión del conocimiento de nuestros mayores a las nuevas generaciones, recordando que en tiempos pasados los mayores siempre eran los más respetados y los más sabios y venerados, cosa que tristemente hoy a veces ya no se cumple, y que en mi opinión debería seguir siendo así. Esta figura de los perritos colimotes transmitiendo el conocimiento es lo que tenemos a la derecha de la moneda, y que justamente en el estado de Colima podemos encontrar en estatuas gigantes en algunos lugares, ya que simbolizan la enseñanza, el conocimiento y el amor, y de lo cual los colimenses están muy orgullosos. Tras de estos dos símbolos tenemos el contorno del volcán de Colima, también muy representativo de este estado, y esta silueta corre por todo el centro de la moneda, llegando incluso a la parte izquierda, donde tenemos dos de las características que le otorgan seguridad a la moneda. El primero, la imagen latente, que al inclinar y jugar un poco con la luz nos revela el número 20 por su denominación, y que desde hace algunos años se ha instaurado como una característica regular en las monedas, así como también el microtexto, que por su tamaño es difícil de replicar o falsificar, y que con ayuda de un macro acercamiento podemos ver que reza la palabra Colimot. En general es una moneda muy completa en su centro. Luego, en el anillo perimétrico, en su semicírculo superior, tenemos la frase 500 años de la fundación de la primera villa de Colima, además de la ceca de la Casa de Moneda de México a la derecha, y en el exergo las fechas 1523 y 2023, justo por los 500 años. Y también en grande, incluso abarcando parte del centro, la denominación de 20 pesos. Creo que está muy bien lograda, sin mencionar que posee una forma dodecagonal y con canto estriado discontinuo. En cuanto a sus especificaciones más técnicas, pertenece a la familia C1 de monedas mexicanas. Mide 30 milímetros de diámetro y pesa 12.67 gramos. El centro es alpaca plateada, que no es más que una aleación de cobre, níquel y zinc, y el anillo perimétrico es de bronce aluminio, que es una aleación de cobre, aluminio y níquel. Según la página oficial del Banco de México, hasta el momento tenemos acuñadas 5 millones de ellas y ya puedes encontrarlas en distintos puntos de distribución. Si estás cerca de la Ciudad de México, en alguna de las ventanillas de canje del Banco de México las puedes encontrar sin ningún costo añadido, así como en algunos bancos que ya la manejan, y si no, con un poco de paciencia, incluso en el cambio podría llegar. Ahora bien, otra opción es pagar un extra, comprando a los vendedores que ya la tienen, pero siempre fijándote que el precio no sea muy elevado. Si alguien la vende en 30 o 40 pesos, y si eso te ahorra andar de banco en banco o perdiendo mucho tiempo, quizá pueda ser una buena idea usar esta opción, pero de ninguna manera recomiendo pagar cifras exorbitantes, como algunos vendedores en Mercado Libre pretenden. Todo esto lo dejo a tu consideración. Espero que conservemos esa tradición de amor y respeto a nuestros mayores, mamás, papás, abuelitos, y siempre escuchemos sus consejos, como el perrito joven y el perrito viejo, y como en mi caso mis abuelitos conmigo. Por último, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante, difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Si te gustó este video, me ayudaría mucho si pudieras dejar un me gusta, o incluso, si no quieres perderte mis próximos trabajos, podrías considerar suscribirte. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.